Bueno, les estaba contando que filosofar es la materia prohibida. Es la materia prohibida en todas partes, no solamente, eh, especialmente en los países pobres y especialmente en los campos donde yo vivo. Porque filosofar es esto de aprender a pensar y pensar siempre es subversivo. Pensar es siempre subversivo. En Grecia, pensar se convirtió en la cosa más importante de la historia de Atenas, del mundo griego. Cuando los griegos conquistaron el mundo, en lugar de hacer coliseos como los romanos, donde la crueldad era espectáculo público, hicieron ágoras. Y en las ágoras la gente discutía, analizaba el pensamiento a partir de historias, de dramatizaciones. Entonces, todo aquel teatro griego era el motivo más importante de reunión y de inspiración. Y era pensar lo más importante que el ser humano hacía. Entonces, ese mundo del pensar fue opacado cuando las sociedades humanas comenzaron a ser gobernadas por religiones. Cuando las religiones comenzaron a tomar el control de la sociedad, pensar contra los textos religiosos, porque son las religiones que tienen escritura las que dominan, se comenzó a convertir en algo peligroso. Y se castigaba eso, se castigaba con la tortura. Existían organizaciones para castigar el pensamiento. Se llamaba la Santa Inquisición, en el caso del cristianismo. Y existe eso en el mundo musulmán hasta el día de hoy, castigar el pensamiento. Pero en el mundo industrial, en el mundo del desarrollo capitalista, pensar era válido solamente cuando se convertía en posibilidad de dinero, en posibilidad de rentabilidad, o en posibilidad de poder, o en posibilidad de fama. Fama, poder o dinero. Si no, no tenía sentido pensar. Pensar para ser anónimo no tiene sentido. Pensar para ser pobre no tiene sentido. Pensar para no ser poderoso no tiene sentido en el mundo. Entonces, pensar en un mundo como el que estoy viviendo, el mundo del capitalismo, es algo subversivo cuando no es pensar para ser más famoso, más poderoso o más rico. ¿Pensar para qué? Entonces voy al colegio y me pregunto, ¿pensar para qué? ¿Para qué vamos a pensar? Vamos a meter una materia que se llama filosofía, filosofar, no filosofía. Porque filosofía tuvo una gran distorsión. Filosofía se convirtió en la repetición mnemotécnica de lo que otros habían dicho, en la memoria, como literatura se convirtió no en el arte de crear obras escritas, poesía, literatura, sino en contar, en aprender de memoria lo que cualquiera o algún famoso había escrito. Entonces ya no era literatura. Literatura se convirtió en el arte de repetir de memoria, como filosofar. Filosofía se convirtió en el arte de repetir de memoria, en la obligación de repetir de memoria, no en el arte. Entonces vamos a hablar de una cosa que es diferente, filosofar. Y filosofar es entender las cosas desde otra dimensión. Por ejemplo, tenemos que filosofar sobre la construcción de un país. Este país se fundó o se está construyendo sobre un pensamiento que se llama la revolución ciudadana, el pensamiento de la revolución ciudadana. ¿Pero qué es ciudadano? Ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos. Pero tenemos en el país un montón de colombianos migrantes que no tienen derecho. La guerra de Colombia los expulsó aquí y están viviendo sin derechos. Entonces no son ciudadanos. Entonces no son nadie en este país. Y tenemos millones de latinoamericanos en Estados Unidos que ahora se los quiere sacar triunfo. Tampoco son ciudadanos. Entonces no son nadie. Y tenemos una migración masiva que invade Europa. 1 millón de personas esperando desde Libia. Entonces ellos llegan a Europa a ser ¿qué? Nadie. Porque no son ciudadanos. No van a tener derecho de ciudadanos.
Entonces no podemos pensar en una revolución de los ciudadanos, porque esa revolución no cubre a todos los seres humanos que están viviendo en este país. Entonces tenemos que filosofar. ¿Qué es un individuo que no es ciudadano? Nos han hecho creer que ser ciudadano es todo. Tú eres ciudadano francés, ciudadano inglés, ciudadano australiano, ciudadano africano, si no eres ciudadano. ¿Y qué es un ciudadano? Es el que tiene pasaporte, el que tiene cédula de identidad. Eso es un ciudadano. Y si no tienes, ¿por qué ese país no te lo quiere dar? ¿Ah? ¿Quién eres? Entonces pasamos a pensar. Y ahí viene el arte de filosofar. Filosofar es entender las cosas más allá. Somos personas. ¿Qué son personas? Personas son aquellos individuos que tienen carácter, sentimientos y sobre todo pensamientos propios. No pensamientos venidos de una religión, no pensamientos venidos de un partido político, pensamiento propio. ¿Y de dónde viene ese pensamiento propio? Del continuo ejercicio de elegir. ¿Elegir qué? Elegir el café, elegir la ropa, elegir el programa de televisión, elegir el trabajo, elegir la diversión, elegir la mujer, elegir el amigo, elegir el día, elegir la noche, todo el tiempo. Estamos en la sociedad que nos obliga a elegir. Esto no era posible antes del siglo XXI y digamos finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque no había para elegir. Había dos canales de televisión. Bueno, en los campos donde yo estoy todo el mundo tiene DirecTV o tiene CNT. Y todos ellos ofrecen 50, 30, 100 canales. Lo que quiera de canales. Antes no podíamos elegir, porque no teníamos internet, no podíamos aprender nada que no fuera lo que estaba condicionado a ser aprendido. Hoy, por internet, podemos buscar lo que queremos, podemos conocer de todo, podemos ver pornografía, podemos ver bailes prohibidos, podemos ver lo que piensan los guerrilleros, podemos ver lo que pasa en todo el mundo, podemos ver las dos versiones de lo que pasa en el planeta, contrastar lo que dice una información con la otra, podemos buscar uno y otro periódico, podemos buscar lo que dicen las redes sociales, lo que no dice nadie, pero todo, hay como elegir. Es esta sociedad donde estamos todos los días obligados a elegir la que nos permite ser personas, tener personalidad, la capacidad de decidir por nosotros mismos en todo. Y este mundo nos obliga a crear una nueva revolución, la revolución de las personas.